Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de la Náusea TV. El día de hoy estoy con el doctor Rafael de la Garza, un servidor Héctor Ross. Vamos a tratar dos temas que son prácticamente inevitables a raíz de lo que ha acontecido en las últimas semanas. Uno, muy a nuestro pesar, tenemos que tocar el tema del juicio a García Luna, ya con una condena, con una sentencia, bueno, con una condena por parte del jurado en los Estados Unidos, sobre la cual abonaremos un poquito más enseguida. Y un segundo momento para tocar pues, un aniversario, el año que se cumple ya del conflicto que se está dando en Europa del Este entre Rusia y Ucrania, de la ocupación, de la operación militar especial para Putin, de la invasión para Occidente de lo que es el territorio de Ucrania, que sin duda tiene consecuencias importantes para la geopolítica, para la geoeconomía en términos internacionales. Pero bueno, vamos a tratar de hacer esto un programa corto, a pesar de que vamos a tocar estos dos temas que sin duda son importantes, pero pues señalar como siempre lo hacemos más allá del moro que ocasiona el resultado del juicio y demás, más allá del show mediático que se arma y de declaraciones por parte, por ejemplo, de expresidentes que se encuentran refugiados en algún viñedo de España, pues tocar el tema sin duda de García Luna y más allá de, insisto, del caso particular, pues las condiciones estructurales, lo que ello significa para la política en México, para el sistema de justicia mexicano y sobre todo las repercusiones que tiene en términos de cómo se ha manejado la política de seguridad a partir de los 2000, a partir del sexenio de Felipe Calderón y sin duda lo que seguimos viendo hasta ahora. Yo diría nada más que, bueno, el jurado en Nueva York encontró culpable a García Luna de 5 cargos. Uno de esos cargos es precisamente por participar en la dirección de una empresa criminal que continúa su actividad. Eh, Tiene 3 cargos por conspiración para la distribución de narcóticos, en particular, bueno, cocaína, y uno por mentirle a las autoridades judiciales de los Estados Unidos cuando solicitó su residencia permanente, que no hay que obviar que se la dieron efectivamente y que un buen tiempo estuvo viviendo como un ejemplar ciudadano estadounidense. Se habla de que la pena, la condena, a pesar de que se va a dictar hasta junio del presente año, puede ir desde 20 años hasta una cadena perpetua. Eso sin contar, por supuesto, que el sistema judicial gringo tiene sus particularidades, sobre las cuales a lo mejor podremos comentar una que otra cosa, y que, bueno, siempre está la posibilidad de un acuerdo, de llegar a esto de testigos protegidos y demás, y es que está dispuesto García Luna, pues echar al ruedo. Ahora sí que no hay a quien más que a Felipe Calderón, a altos mandos del sexenio de Peña Nieto. Pero bueno, sin más, Rafa, algunas primeras impresiones que tuvieras en este sentido, ¿qué nos dice el juicio a García Luna en una corte de Nueva York y no en México como todos lo hubiéramos preferido? Sí, hola Héctor, gusto estar aquí con estos temas. Y pues mira, a mí lo primero que me llama la atención de este juicio en Estados Unidos de García Luna, ¿no? En términos internacionales, es esta tendencia a responsabilizar a los países subdesarrollados de toda la cuestión del mercado del narcotráfico y ¿no? Y de todas estas cuestiones que tienen que ver con el consumo y la violencia generada, ¿no? En ningún momento en el juicio de García Luna se comentó sus relaciones pues con sus contactos en Estados Unidos, pues digamos, con los compradores estadounidenses, que son los que en realidad distribuyen ¿no? En realidad los carteles del narcotráfico latinoamericanos, pues lo que hacen es poner el producto y yo supongo que algunos de ellos ya incluso deben participar en la distribución, pero hay un otro sector que es básicamente, ¿no? El que no se ve, el elefante en la habitación, ¿no? Entonces esto es importante tenerlo porque más parece como un show mediático típico para acusar países subdesarrollados, débiles, que se alían con el narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, eso por lo que respecta a la cuestión internacional y esta tendencia, insisto, a que el principal consumidor de drogas pues se exima de cualquier responsabilidad y más bien llame la atención para exhibir, ¿no? Otros gobiernos con los que se alió y con los que tuvo buenas relaciones, como fueron los gobiernos panistas y después el gobierno de Peña Nieto. Eh, eh, yo creo que aquí hay varias tesis que podríamos adelantar, ¿no? Con respecto a esto. Más allá de que ya no es una novedad que se juzgue a miembros o a socios del narcotráfico en Estados Unidos, pues eso ya es moneda corriente. Uno, la política.
de seguridad y la política pública hacia el narcotráfico y hacia el consumo sigue siendo, ¿sí? Desde un enfoque punitivo, militar, policíaco. Y esto lo han hecho tanto gobiernos priistas como panistas y hay que decirlo también, gobiernos como el de Morena. Es la misma historia. Y yo creo que esto es consecuencia de eso, ¿no? Si de lo que se trata es de dar resultados, pero al mismo tiempo manejar un flujo conveniente para las finanzas, ¿no? Pues combato a un cartel y defiendo a otro, pues sí. Parece que esa es la estrategia, digo, y no es nueva, recordemos que hubo una película, Traffic, en los tiempos del zar del narcotráfico, Gutiérrez Rebollo, el tristemente general Gutiérrez Rebollo, que cayó en la misma situación, incluso, insisto, sale en una película, ¿no? De Hollywood, además, ¿no? Pero a mí me parece que esa estrategia es equivocada y esto es muestra de que cuando se permite y se hace un como espacio de impunidad, supuestamente como táctica para combatir el narcotráfico, pues lo que sucede es este tipo de cosas. Obviamente los que están operando, pues dicen, pues hombre, pues algo me tengo que ganar, pues estoy arriesgando mi vida, etcétera, sin mencionar que puede ser un canal de financiamiento para campañas electorales, para, etcétera, para campañas políticas en medios, es dinero que no rastreable, que se puede mover fácilmente. Entonces, lo primero es mencionar precisamente que este modelo, ¿no? Policíaco punitivo hacia la droga, pues genera este tipo de situaciones. Son las contradicciones pues, de la militarización, ¿sí? Y si alguien piensa que los militares no caen en este tipo de situaciones, que nada más es cuestión de civiles, pues ya mejor ni qué decir. En realidad sabemos también que el sector militar pues, es altamente corrupto. Si no es de ahora, es estructural. Pero bueno, yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque, insisto, esto va a seguir pasando. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el modelo, ¿sí? Tiene esa falla, es decir, permite que haya un contubernio discrecional, beneficioso para ambas partes, y sin embargo se presentan resultados, se detienen, ¿no? Transporte de drogas, se detienen a capos, se encarcelan, pero el negocio continúa, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Por el otro, es que este modelo, y el caso de García Luna lo vuelve a traer a colación, pues son el problema de los daños colaterales y lo enorme, ¿no? Transgresión de las leyes y de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Estas personas se ponen por encima del marco legal, ¿no? En estos términos de esta visión de seguridad nacional, de razón de Estado. Y entonces generan una serie de, ¿no? Atropellos a los derechos de múltiples personas. El caso de Cassés, pues sería como un botón de muestra de García Luna Productions, como le llamaba, ¿no? Julio Astillero en su columna, pues sí, o sea, tenía una productora de cine el hombre, a pesar de ser el secretario de seguridad, en fin, todos los puestos que tuvo, ¿no? Entonces, este es otro problema. El grado de impunidad es tan alto que entonces surgen este tipo de cuestiones que son grotescas. Imagine usted cuántas más hubo. Pues esa es la que medio conocemos, ¿no? ¿Cuántos chanchullos de eso, ¿no? Y cuánta gente murió o acabó en la cárcel, torturada, etcétera, etcétera, por este tipo de operativos y este tipo de estrategias. Entonces, yo creo que los daños colaterales es un costo muy alto para el nivel de eficiencia que han mostrado en términos de combate al narcotráfico. Eso es lo que yo veo. Y en realidad, esta estrategia, esta política pública, que insisto, no varía independientemente del color del partido que esté en el gobierno federal, pues en realidad tiene resultados muy magros y el costo en términos sociales y derechos humanos son altísimos. No lo compensa, en mi opinión. ¿Sí? Entonces, bueno, esto hay que subrayarlo porque no ha cambiado esa política. Entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, cambian los gobiernos, cambian las propuestas,
cambian, ya estamos en la Cuarta República y pues la Cuarta República sigue haciendo lo mismo que la tercera, supuesta tercera, ¿sí? Que es básicamente pues, militarizar. ¿Qué hay en el fondo de esto, Héctor? Y con esto pues, ya me camino, más allá, insisto, de su ineficacia y de su alto costo social. Pues hombre, si en realidad los gobiernos no cambian y hay una constante en este tipo, pues uno tendería a pensar, tomando en cuenta la historia, pues que esta tendencia más bien tiene que ver con una cuestión estructural que es la subordinación de la política de seguridad nacional de México, mexicana más bien a la política de seguridad nacional del imperio. Digamos que sí, no se necesita pensar mucho, ¿verdad? Porque pues dice uno, entonces, pues, ¿por qué no cambia? Pues obviamente porque, digamos, no es definida totalmente en el país, sino que tiene que considerar todas estas cuestiones de la geopolítica, pues sí. Y si a esto agregamos que en Estados Unidos se está planteando la idea de hablar de terrorismo y de señalar como terroristas a los grupos del narcotráfico, con lo cual la intervención se profundizaría, bueno, pues más allá del gesto que hizo el gobierno federal de desarmar a los agentes de la DEA, o al menos eso nos dijeron, y otras cuestiones que tenían que ver con mayor autonomía de las policías y de las cuestiones de seguridad aquí en México, pues el asunto es que los hechos nos muestran que la política de seguridad se mantiene y se profundiza. Entonces, bueno, pues yo creo que en la medida en que eso se mantenga, vamos a tener casos de policías de altos rangos involucrados en este tipo de cuestiones, con lo cual a mí, yo me pregunto también si esto le conviene a los gobiernos. Yo cuando veía de repente lo que salía de las notas de García Luna, me decía yo, es un golpazo para el gobierno federal. Claro, se está tratando de enjuiciar en términos de que fue de Calderón, fue de los panistas, lo cual obviamente explica el entusiasmo morenista. Pero lo que nadie ve pues, es que la política que tenemos hoy pues, es la misma con personajes tan siniestros como García Luna, como Harfush, el que está en el Distrito Federal, por no mencionar otros que anduvieron en las mismas labores, ¿no? En los tiempos de García Luna anduvieron en seguridad. Entonces dices, híjole, man, está claro, pero no, claro, yo creo que fue muy eficiente la táctica, no, la estrategia, o este plan comunicativo de pues utilizar el juicio básicamente para decir, pues es que así eran antes, pero pues ahora ya no. Pero bueno, pues eso es para el que quiera pensarlo y verlo así, porque lo vea. Yo lo que veo es que hay una continuidad y que el juicio de García Luna nos recuerda esa política, ¿no? Política pública de seguridad que tiene todas las consecuencias que hemos conocido en los últimos 20 años, ¿no? Esa sería mi intervención, Héctor. Ok, claro, que de aquí en adelante, bueno, va a ser el principal elemento de la campaña del partido en el poder actualmente, ya tan solo para las dos gobernaturas que están en disputa este año, como evidentemente para la campaña presidencial del año que viene, va a ser el eslogan de campaña, prácticamente, ¿no? Ha comprobado que el hombre de seguridad de Felipe Calderón y que tuvo negocios todavía durante el sexenio de Peña Nieto, está involucrado con carteles y demás. Pero bueno, a mí lo que me interesa es precisamente la última parte de tu comentario, más allá de lo que pueda yo señalar respecto al caso mexicano. Pues entonces, si sabemos que esa estrategia, lo que llaman en Estados Unidos la Kingpin Strategy, es decir, cortar cabezas de los grupos de delincuencia organizada, que se ha trasladado, bueno, en movimientos que efectivamente tuvieron un apoyo millonario, como similares a lo que pasó en Colombia, como fue el Plan Mérida, la iniciativa Rápido y Furioso aquí en México, pues entonces explicar esas políticas, y sabemos que en términos de seguridad no son efectivamente aquellas que permiten controlar, combatir a los grupos de delincuencia organizada. Y esa explicación se puede dar solamente, insisto, en términos de geopolítica y de una hegemonía decayente por parte de los Estados Unidos. Hay que recordar que la guerra contra las drogas la declara Nixon a principios de los 70, es decir, cuando empieza el lento declive de los Estados Unidos hacia lo que es hoy en una sociedad decadente, en una sociedad que ha sufrido crisis tras crisis precisamente relacionadas con los opiáceos, con narcóticos. Actualmente están en una de las peores crisis en términos de uso, del consumo de ahora estos agentes sintéticos, el famoso fentanilo, y que evidentemente estos juicios pues, no resuelven absolutamente nada,
en tanto, como bien comentas al principio, ¿no? Pues no son los cárteles de la droga el principal agente, el problema son los Estados Unidos y la cuestión es que el juicio estaba diseñado de esa forma, es decir, algunos extrañaron por ahí de que en lugar de 70 se presentaron solamente 20 declarantes, pero lo cierto es que el juicio estaba diseñado así desde un principio y lo sabíamos porque trascendió. No se iba a tocar agentes de la DEA, no se iba a tocar agentes de la CIA, no se iban a tocar agentes estadounidenses. Los privados estadounidenses, sobre todo, que son quienes se benefician, no se iban a tocar, por supuesto, bancos estadounidenses que se benefician de todo el lavado de dinero que proviene de la delincuencia organizada. Y sabíamos que esto iba a ser un juicio para mantener esa lógica, para mantener esa dinámica, para mantener sobre todo esa narrativa de que son los cárteles los que inundan el mercado de los Estados Unidos y los pobrecitos son víctimas nada más, ¿no? De los bad hombres que vienen de la frontera y que no se hace más allá. Entonces, se explica precisamente como un mecanismo de control y de control que vemos efectivamente en lo que comentas, en estas políticas de seguridad, que más que ser políticas de seguridad, son políticas para mantener control, para reprimir ciertos movimientos. Pero recordemos que esto no es el caso particular de México, es decir, tenemos el plan Cóndor en los 70, pero es algo que ha sido la constante para toda América Latina, los gobiernos de Centroamérica, este dictador en Panamá, se me escapa el nombre ahora, quien puso Estados Unidos y lo quitó después, Torrijos, precisamente, no, Omar Torrijos, no, el otro, no, Noriega, ¿no? Noriega, claro. Noriega. Y es lo mismo ha pasado con gobernantes en Honduras y en varias partes de Centroamérica. Es decir, esta política, lo relevante es señalar el papel de los Estados Unidos y como bien comentas, pues parecía que el que estaba en juicio no era García Luna, sino México. México es el país donde no hay un Estado funcional, donde Sí, o sea, cuando tú escuchas a estas ciudadanos ejemplares, ¿no? Como los Zambada o la Barbie, pues lo que están diciendo es básicamente que el Estado mexicano pues, es una coladera en términos de corrupción, o sea, olvídate. Políticos, militares, policía, o sea, sí, como si no lo fueran. digamos, digo, yo no entiendo, o sea, como te decía, ellos están calculando como cuestión de campaña, para, ¿no? Debilitar aún más a la oposición. Pero una parte les salpica a ellos, salpica en términos de Estado mexicano, pues sí, es que ese es el problema, ¿no? O sea, Y la como comentas, estructura la es la política se misma. mantiene. Sí, Sí, la exacto. estructura es la misma, policial, incluso más fuerte y más militarizada. Entonces, bueno, digo, yo nomás lo menciono, ¿no? No, y no negamos, o yo no niego que pueda haber cambios en este sexenio, pero lo cierto es que las grandes narrativas, las grandes estrategias siguen siendo bastante parecidas. Si bien, como comentas, se ha logrado, al menos en el discurso, mantener a raya a la DEA, no se ha aceptado las inversiones millonarias del Plan Mérida, eran por ahí de 1.300 millones de dólares, algo así. Pues lo cierto es que la estrategia sigue siendo la misma. Entonces, paso muy rápido a lo que yo quería tocar respecto al caso mexicano. Dígole, más allá de lo que pasa en la mañanera, lo cierto es que seguimos teniendo, eh, seguimos teniendo un sistema judicial, e incluyo aquí a la fiscalía, pues completamente inoperante, completamente corrupto. Pero esto no es nada más abonar al discurso de López Obrador de decir, no, pues es que el Poder Judicial es el corrupto, no. O sea, también dentro de las estructuras del Poder Ejecutivo está el hecho de seguir perpetuando estos esquemas. Es decir, eh, mucho escuchamos, por ejemplo, que en los días recientes se liberaron las cuentas de un personaje ligado con García Luna y más recientemente de su esposa, para decir que los jueces son unos corruptos y demás. Pero digo, si no se ha hecho nada para mejorar esos sistemas de control, si no se propusieron reformas al Poder Judicial cuando se tenía una mayoría en el Congreso, pues entonces no se vale nada más echar culpas a diestra y siniestra y decir que todo es asunto del pasado, ¿no? Pues bueno, desafortunadamente lo que vemos es que las desapariciones, los muertos van a seguir, los daños colaterales, como los llamó nefastamente ese personaje en su momento. Vamos, tenemos un país con 300.000 desaparecidos, 100.000 tan solo del sexenio de Calderón para acá. Y independientemente de que García Luna esté en cadena perpetua, pues eso no va a cambiar absolutamente nada y no cambia la forma de enfocar el problema. Yo no dudo que los apoyos que da López Obrador para combatir las causas sean una de las formas precisamente en las que se tiene que empezar a combatir el problema, pero sin lugar a dudas no son la solución inmediata a los problemas que vemos pues, cotidianamente. No sé si quieras tocar algo más muy rapidito o tocamos brevemente el siguiente tema y que tiene que ver inevitablemente pues con eso que comentaba yo, ¿no? Con la decadencia hegemónica de los Estados Unidos, con cómo busca mantener bajo su tutelaje, ya sea América Latina con este discurso de las drogas y de los bad hombres,
o ahora a la parte europea mediante satanizando todo lo que hace Rusia, satanizando a Putin. Vimos actualmente declaraciones recientes de que se sale Rusia o suspende Rusia el acuerdo nuclear, un acuerdo que por otra parte no se cumplía desde antes de la pandemia. Pero bueno, es un año de la invasión, sin duda, más allá, insisto, de seguir el día a día de la guerra, tiene repercusiones importantes en términos de la geopolítica y de lo que se viene para las siguientes décadas, para el siguiente siglo incluso, en términos de cuál va a ser la configuración política, económica del sistema mundial en el que nos desenvolvemos, Rafa. Sí, sí, Héctor, se confirman varias cosas que aquí hemos planteado en parte de programas que hemos dedicado al tema. Uno, muy clara, esto es una guerra de desgaste. Eh, 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 hay analistas que están viendo cómo Estados Unidos sabotea todo tipo de soluciones, incluso en la cuestión de la donación de armas y de tanques, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se confirma la idea de una guerra de desgaste, ¿no? Lo más larga posible, mejor, ¿no? Y parece que ese modelo es el modelo, y bueno, es con todas las consecuencias del caso, es una guerra, ¿no? Proxy, como le llaman, básicamente para debilitar a Rusia en primer lugar. En segundo, alejar a Rusia de Europa, echar a los brazos de China, lo cual a mí me parece absurdo. Eso también ya lo platicábamos aquí, ¿no? O sea, esto es obviamente, si lo que tú no quieres es que China sea más poderosa, pues no le avientes a sus brazos a un otro poderoso, ¿no? Aliado como sería Rusia. Aíslala a China, ¿no? Pero claro, esto es imposible. Entonces, en esta visión racista occidentalista de Europa es americana, ¿no? O América es Europa, en fin, pues mejor alejen a los salvajes rusos y échenlos para allá, ¿no? Occidente, Y la en guerra de esto, Occidente. sí, confirmamos que lo que está en juego, pues es el mercado europeo, evidentemente. Otra cosa que se confirma y cada vez es más evidente, los europeos no están unidos totalmente tras esta empresa. Están reaccionando de manera de acuerdo a sus intereses. E incluso con esto de los tanques que se presionó tanto a Alemania para que diera los famosos Leopard 2, ¿no? Y Alemania decía, pero ¿por qué no más yo, no? Mientras el resto de los países como que se ocultaba, ¿no? Atrás de ellos. Cuando Alemania dijo que sí en parte porque los otros países le dijeron, si tú empiezas, nosotros te seguimos. Pero lo dejaron sola y a la hora, ¿no? De los 300 tanques con los que soñaba Ucrania de, ¿no? El Leopard 2, pues creo que le van a llegar, están prometidos ya 60 y tantos, de acuerdo con un texto ahí de rebelión, ¿no? Todavía no llegan, pero ya están. Ah, pero otra de las cosas que mencionamos aquí, que se confirma, que es la idea de renovar el inventario militar en los países europeos y estadounidenses, aventando la chatarra en Ucrania, efectivamente, porque resulta que hay disponibles Leopard 1 como casi 200. Eso sí, todo el mundo se los quiere quitar de encima porque son de los años 60 del siglo pasado. Ja, olvídate, tienen casi 60 años, ¿no? Entonces, claro, inoperantes. Eso sí, sí los quieren entregar, eso sí. Los otros no, los Leopard 2 no, porque esos parece ser que son más caros y como que todavía pues son los que tienen básicamente funcionando sus fuerzas armadas nacionales, ¿no? Entonces esto te muestra entonces una Europa que está partida en dos, que está batallando, que no la tiene muy clara, ¿no? Y esto pues es otra de las cosas que a un año del conflicto son más que evidentes, ¿sí? Y bueno, la otra cuestión que creo que también muy evidente, pues es que los lazos entre Rusia y China, pues se iban a estrechar con esta situación. Pues sí, claro, sí lo dijimos hace un año. Entonces, en este momento y ayer estuvo el secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? El jefe de la diplomacia china con Putin, ¿no? Hablando con él precisamente para
Yo supongo que puede ser para platicar su vida privada. Yo supongo que deben estar haciendo pues algunas cuestiones que tienen que ver con cómo le vamos a hacer para enfrentar esta situación en Ucrania, porque por lo visto, pues esto va para largo, esto no se va a resolver. Incluso si los propios ucranianos lo quieren, porque los ucranianos pues son unos títeres, Zelensky es un títere, pues él no lo va a decidir. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que al final eh, Europa está pagando los platos rotos y los va a seguir pagando, no solamente en términos económicos, que es lo que más planteamos, esto, ya vimos lo de Nord Stream, en fin, ya hay algunas cosas que quedaron claras, sino yo creo que lo más costoso es el ascenso de esta derecha extrema y de estas visiones nacionalistas, porque ¿de qué estamos hablando aquí, Héctor, con esta situación? Y esto yo creo que es el número uno. La Unión Europea está haciendo agua por todos lados. O sea, la guerra de Ucrania es una enorme tensión que genera que cada país vea por sus intereses y entonces es muy difícil mantener una postura, ¿sí? Real, no diplomática, sino real frente al conflicto y la intervención y la cooperación frente al conflicto. Pues claro que no. Y entonces esto genera mucha, no, pues obviamente no fortalece la Unión Europea y todo su proyecto, ¿sí? Ya habíamos hablado de todas estas acusaciones de corrupción, la Unión Europea como institución es hipercorrupta, pero lo más peligroso, en mi opinión, es, y de donde viene yo creo esta principal amenaza de este sueño europeo, es precisamente los nacionalismos de la extrema derecha que se están fortaleciendo frente a una situación, sí, de guerra en Ucrania, en mi opinión. Ya no, y no estoy hablando de Polonia, de Hungría, que ya están en esa situación, no, me estoy refiriendo a una mayor derechización en Francia, ya vimos en Italia, no digamos en España, donde la situación también es muy marcada, en Inglaterra, ¿sí? Entonces, bueno, creo que se confirma, se hace más profundo el conflicto, ¿sí? Mayor muerte, mayor sufrimiento, y pues sí, pues te podemos estar pensando, aunque no es lo que deseemos, ni mucho menos, en cuanto menos a mediano plazo, no se vislumbra un cierre. Si estamos hablando de 4 o 5 años de guerra que pueden seguir así. Irak fueron 10, 12, Afganistán, que fue la más larga. Estamos hablando de este tipo de guerras como la que sucedió en Afganistán, como la que sucedió en Irak. O sea, es la misma, es una guerra de desgaste, de apropiación de recursos, ¿sí? Eh, sin no, donde el objetivo no es ganar o perder, donde el objetivo son cuestiones de negociación política internacional, cuestiones de propaganda ideológica, etcétera, ¿no? Entonces, pues es muy lamentable, Héctor, que a un año de lo que vimos, pues se confirme un poco lo que decíamos, que pues no se ve que vaya, esto va a terminar rápido, ¿verdad? Si esas son la idea que tiene Estados Unidos de alejar y de impedir el comercio de Rusia y por ende de China en Europa y apropiarse de ese mercado, pues los principales afectados van a ser los propios europeos y en general el mundo, en general, pues sí, obviamente nos afecta de manera indirecta en América Latina, pero en Europa, pues el costo es altísimo y es ahí, en ese caldo de cultivo donde la derecha extrema, sí, está creciendo, sí, está conformándose cada vez como un sector en el mundo electoral y fuera de él, ¿no? Lo cual sí puede generar otro tipo de conflictos en el mediano plazo. Esa sería la intervención, Héctor. No, y que comparto la preocupación y como bien dices, para bien o para mal, pues si tiene quien nos escucha la oportunidad de revisar esos programas que grabamos anteriormente sobre este conflicto, pues en realidad no hay mucho más que abonar que lo que ya hemos dicho. Si acaso, bueno, teníamos la idea del ejército de Rusia como algo que no se ha mostrado en el terreno y no muchos nos imaginamos una duración así, pero bueno, una vez que está cantada la situación, pues decimos, pues sí, evidentemente es obvio que la tirada era esta, ¿no? Hacer, como bien dices, de esto una guerra de desgaste
desgaste para el material ruso, desgaste para la población ucraniana, para la misma población rusa, pero recordemos que una guerra de desgaste implica inversiones multimillonarias para ciertas industrias determinadas. Por supuesto, la armamentística que has comentado, la industria de la reconstrucción, que ha sido el cuento de todo el tiempo, ¿no? El cuento desde Afganistán, desde Irak hasta, y evidentemente, el cuento que se va a ver aquí, préstamos, bancos, etcétera, toda la maquinaria que mueve la guerra. Entonces, bueno, dijimos en ese momento y creo que esa es la mirada que hay que mantener. Esta es una guerra no contra Ucrania, no de Rusia con Ucrania, esta es una guerra por Europa, de los Estados Unidos por mantener bajo su control a Europa y de una u otra forma pues lo ha seguido logrando, lo sigue logrando hasta la fecha. Cuando vemos a gobiernos atlantistas, pro-OTAN, que están dispuestos a echar a sus poblaciones debajo del autobús con tal de mantener el visto bueno de Washington, ¿no? Inflación desmedida, el consumo de los precios de la energía se han disparado en España, en Italia, en todos estos países que tú mencionas, y vemos que el discurso sigue siendo un discurso belicista, de diciendo que Putin no va a ganar de ninguna forma, y visitas sorpresas de Biden a Ucrania justo en el año de la invasión, que dan cuenta precisamente pues, de que este conflicto se va a seguir perpetuando, Sí, y muy probablemente lo veamos por un par de años más. sí, si me permites comentártelo, cuando hablamos de Europa, luego puede haber confusión. Estamos hablando del 1% europeo, de los grandes capitales europeos, de las grandes corporaciones europeas. No estamos hablando, sí, de todos y de, sí, que en general, así como están desunidos entre países, al interior de los países hay manifestaciones, ¿no? Recurrentes de la población organizada en contra de la guerra, porque saben claramente tienen muy claro cuáles son las consecuencias y lo que van a tener que pagar ellos. ¿Sí? No, es de este 1%, que precisamente es donde radica el peligro de esta derecha extrema. Recordemos que para salvar sus intereses económicos, los grandes capitales son capaces de mantener y poner en el poder a quien se ponga a trabajar para ello. Y así llegó Hitler y Mussolini al poder. ¿Sí? Entonces, es obvio que en la medida en que la gente se manifieste más, va a haber mayor represión y va a haber necesidad de echar de mano de gobiernos, ¿sí? Que en donde se naturalice la violencia y la represión a través de ideas y de culpar a los inmigrantes, de culpar a la diversidad sexual, de culpar a las mujeres, de culpar todos estos cambios de ser la causa de la crisis. Entonces, pues hay que tenerlo muy, muy claro para que no se vaya a pensar que, sí, bueno, cualquier persona que vive en Europa está de acuerdo con Ucrania. Hay que decir que no es así, ¿no? Que los que están Y, y, impulsando esto son los dueños del dinero en Europa, porque son ellos los que van a lucrar. Repsol tuvo ganancias récord, la mayoría de las empresas tuvieron ganancias récord en el último año, ¿no? ¿Casualidad? Es donde yo veo pues un dejo de esperanza, si tú quieres, en la medida en la que precisamente estas masas de la población, trabajadores que hemos visto movilizados de distintos sectores, transportistas, de los sectores de la energía, etcétera, etcétera, pues puedan de una u otra manera reivindicar Es sus la única demandas y manera, hacerlas perdón Héctor, efectivas, es la única efectivamente. manera, no hay otra, Ahora, perdóname, no va a ser el, por pro- elecciones. el problema es que en términos electorales precisamente son los partidos de la supuesta izquierda de la socialdemocracia los que más le han hecho el juego a la OTAN, a los Estados Unidos, incluyendo y por encima de ellos el PSOE en España. Ha sido completamente entregado a las dinámicas estadounidenses, no desde Sánchez, desde Zapatero, fue Felipe González, entonces, lo que vemos es eso, pero bueno, en la movilización popular sin un referente inmediato en la izquierda electoral, puede haber ciertos movimientos en contra de este movimiento como bien comentas, pues está cobrando relevancia de movimientos nazifascistas, más allá de lo que vemos en Europa del Este, pues ya también en Europa supuestamente occidental. Una cuestioncita más, a mí, yo he escuchado mucho que estamos en una Segunda Guerra Fría, yo diría que no habría que confundir conceptos, no estamos en una Segunda Guerra Fría, esto se parece más bien a la Primera Guerra Mundial, es una guerra de desgaste y donde Estados Unidos va a entrar al final a ver qué puede rescatar. Y pues nada más ver quiénes están siendo los beneficiados de este movimiento, independientemente de, como ya comentamos, pues las grandes empresas, las transnacionales, las multinacionales, armamentísticas, etcétera. Países como la India, por ejemplo, habrá que seguirlos con más cuidado. País como China, que evidentemente sabemos que ya es en algunos indicadores la primera potencia mundial
y cuidar este discurso belicista, porque si bien yo dije en algún momento no va a haber una tercera guerra mundial, que no va a ser el caso ni mucho menos, pero sí las tensiones las vamos a ir viendo cómo se van acrecentando, tan solo con la crisis esta que se vio de los famosos globos en China y que veíamos ahora que sí ya había hasta Pokémones volando por el cielo de los Estados Unidos. Pues lo cierto es que estas tensiones van a seguir aumentando, el discurso en torno al conflicto China-Taiwán, que eventualmente podría estallar de alguna forma, pues vamos a seguir viendo cómo se desenvuelve precisamente en esa batalla de los Estados Unidos, pues por mantener los reductos que le quedan de control hegemónico en términos, sobre todo económicos, militares, de una u otra forma, estos movimientos han beneficiado hasta cierto punto una economía como la mexicana, está recibiendo más inversiones, que vamos a ver cómo se mueven ciertas empresas para acá. Pues bueno, esa coyuntura, de una u otra forma, más allá de la tragedia que significa una guerra en cualquier latitud, pues seguir pendientes de todos esos detalles, seguramente tendremos oportunidad de irlos tratando conforme avancen los movimientos en términos del diálogo entre países, como bien comentas, de Rusia y de China, y demás acontecimientos que seguramente tendremos oportunidad de volver a tratar. Yo creo que por aquí lo podemos ir cerrando para despedirnos del auditorio. Les invitamos a darnos un like al video, a seguirnos en redes sociales, está el Twitter, está el Facebook, y a compartir el contenido si es de su agrado. Gracias, Rafa, y estamos para la próxima.